formateo bajo nivel, el Western Digital entera, fíjense, queda 5 segundos. Y van 3 horas 47 minutos. Ahí terminó. Done, full eras complete successfully. Dice, el tiempo que transcurrió, 3 horas 47 minutos, 02 segundos. El Western Digital WDC WD10EADS-00L5 B larga 1. 1 tera de capacidad. Y lo que hizo fue escribir ceros en cada clúster del disco. Bueno, eso es lo que tarda hacer un formateo a bajo nivel a un Western Digital de 1 tera green, usando el Western Digital Data Liveware Tools. En este caso es el Data Liveware Diagnostics. Eso es lo que tarda, 3 horas 47 minutos 02 segundos en hacer un formateo a bajo nivel. Bueno, acá vamos a iniciar el proceso de clonación. Fíjense que tenemos en la máquina acá arriba un disco que era el original, que estaba en la máquina, que es un Western Digital de 80 GB. Y este disco lo vamos a clonar acá, en el nuevo Western Digital de 1 tera. Fíjense que ya está colocado el disco. Previamente hicimos una formateada a bajo nivel para que el disco cubra todas las imperfecciones que pueda llegar a traer de fábrica. No es necesario, pero siempre es recomendable hacerle una formateada a bajo nivel para que el disco quede completamente preparado para ser copiado por primera vez. Bueno, para el proceso de clonado lo que vamos a hacer es encender la máquina. Y ahí dentro de la lectora de CD tenemos el CD de el Highlands Boot versión 13. Me arrancó el disco. También están vibrando los dos. Bueno, ahí vamos a ver cómo booteamos desde el Highlands Boot. Ahí detectó el Highlands. Vamos a iniciar un mini Windows XP que nos trae, ya que vamos a usar la aplicación de Seagate, mejor dicho de Acronis. Acá la tenemos, que es Acronis TrueImage. Esta es una versión para DOS. Nosotros vamos a usar la versión que nos trae el Highlands para Windows. Por lo tanto vamos a levantar un mini Windows XP que trae el Highlands, que es una versión muy básica de Windows, lo necesario y suficiente como para levantar programas que requieran correr sobre este sistema operativo. Fíjense que va a arrancar, ahí dice Loading Mini Windows XP, fíjense que es como una pantalla de instalación de Windows XP convencional, solamente que este es un Live CD de Windows XP, pero ni siquiera es un Windows XP completo o full, sino que, como dije recién, es lo mínimo y necesario para poder levantar programas en modo Windows. Esto tarda un poquito porque la lectora es IDE, es una lectora vieja, pero fíjense ahora cómo lo vamos a instalar. No requiere ningún tipo de configuración, simplemente tenemos que configurar o setear el BIOS para que lea de la lectora, si es que no lo tenemos seteado ya por defecto. Una vez que iniciamos la máquina y detecta que en la lectora hay un disco booteable, que en este caso es el Highlands Boot versión 13, lo levanta sin ningún problema y lo único que tenemos que hacer es elegir, obviamente, que cargue este Windows Live CD, ¿no? Fíjense que ahí está iniciando Windows XP, ya cargó los archivos necesarios a la memoria RAM. Ahora lo único que está haciendo es inicializando en la memoria RAM el sistema operativo Windows versión Lite. Ahí sigue cargando archivos a la RAM. Fíjense que en algún momento nos va a mostrar el escritorio. Un escritorio modificado, ¿no? Con accesos al menú de programas del Highlands, de los programas del Highlands que corren sobre Windows. No usamos la versión de DOS porque la versión de DOS no trae todos los drivers necesarios como para que detecten los discos SATA y puede que nos genere alguna especie de conflicto, por eso es mejor levantarlo desde este Windows. Bueno, ahí tenemos el menú cargado. Vamos al icono este que dice HBCD, Highlands Boot CD Menu.
Fíjense que tiene el dibujo de una llave, una herramienta de trabajo. Vamos a darle tiempo, la lectora es IDE, ahí está levantando. Fíjense que ahí está cargando drivers. Esto desde DOS no lo hubiésemos podido hacer. Y si nos deja hacerlo, siempre es más fiable hacerlo desde este lugar, para que no nos tire ningún tipo de error y nos deje corrupto el disco rígido. Bueno, vamos a la parte de programas. Dentro de programas, fíjense que tenemos todo ordenado por categorías. Vamos a la parte de backups. Acá estamos. Seagate Disk Wizard True Image from Mini XP. Vamos a ver si es el que estábamos buscando. Fíjense que es un asistente de Seagate. Ahí está cargando los DLLs necesarios y los ejecutables necesarios para levantar el programa. Fíjense que la parte de clonado es muy simple. Ahí abrió Seagate Disk Wizard. Dice que encontró un disco en blanco. Si queremos prepararlo para datas, le ponemos que no le vamos a poner por ahora esa opción, porque lo que vamos a hacer es un clonado. Fíjense que acá abrió el programa y tenemos varias opciones. Nosotros vamos a ir a la primera que dice Clone Disk. Vamos a clonar un disco. Ahí nos abre el asistente. Vamos a ponerle Next. Vamos a ponerle Manual, dado que en automático lo que va a hacer es redimensionar en base a las dimensiones del disco original. Nos va a dar una proporción. Por ejemplo, si tenemos un 30% en una partición C y un 70% en una partición D en el disco de 80, lo que va a hacer en el disco de 1 tera es, en esos porcentajes va a dividir las particiones. Nosotros lo que queremos hacer es que respete la partición C, pero no la partición D, por eso lo vamos a poner en modo manual. Bueno, fíjense que ahí nos detectó los dos discos. El de arriba es el Western Digital que tenemos justamente arriba, este de acá. Y el de abajo, el disco 2, es el Western Digital de 1 tera que ya está colocado en la máquina como para ser entregado, previo al backup, ¿no? Bueno, fíjense que si yo selecciono el disco Western Digital me muestra un espacio en verde que dice Unallocated. Eso es que el disco está recién formateado a bajo nivel, no tiene partición, no tiene formato el disco. Y el disco 1 tiene la partición C de 30 GB y una partición D de 4450. ¿Por qué elegí el modo manual? Fíjense que la partición C, que es de 30 GB, la quiero respetar en el disco del tera. Yo quiero tener una partición C, en este espacio en verde sin formato, yo quiero tener una partición C de 30 GB, igual de como tiene la unidad C. Y en la unidad D quiero que tenga el resto del disco del tera, que no son 4450 GB como en el disco de 80. Así que es por eso que yo necesito hacer una partición manual, para que ahora en algún momento me diga qué medidas o qué tamaños quiero hacer el clonado. Bueno, en esta pantalla que estoy jugando, fíjense que lo que me pide es el disco source, o sea, el disco fuente, desde dónde va a leer los datos. Acá me aclara entre paréntesis old, o sea, el disco viejo, desde el que yo quiero empezar a hacer el backup. Es el Western Digital de 80, fíjense que la capacidad es de 74.51, esto corresponde al disco de 80, vamos a darle Next, y ahora nos dice cuál es el disco destino, o sea el New, acá nos marca entre paréntesis New, y por defecto nos selecciona el otro, el disco 2, que es el del tera. Perfecto, vamos a poner Next. Y acá nos dice las opciones. Fíjense, tenemos tres opciones. ASID, o sea, como está, podemos clonarlo de 30 y de 40, como estaba el de 80. Proporcional, que corresponde al método manual que elegimos hoy. Al método automático, perdón. Y si no, manual. Nosotros vamos a poner manual porque justamente es lo que queremos hacer, es redimensionar la partición. Vamos a Next. Ahí va a ser un escaneo de las capacidades de ambos discos. Bueno, muy bien, ahí pasó la siguiente pantalla. Después de escanear los discos, fíjense, este es el disco de 80 GB. Fíjense cómo nos muestra de forma visual, las dos particiones. Nos marca con un color mostaza la partición C de 30 GB en formato de archivos NTFS y nos marca un espacio en violeta de
correspondiente al disco D de 44.50 GB, también en formato NTF, y una partición en verde que es una partición sin asignar, que siempre Windows se reserva para hacer la instalación del sistema operativo. Y fíjense cómo quedaría si nosotros le damos en siguiente el clonado en el disco 2, o sea en el del Tera. Nos va a dar una proporción similar. Fíjense que si acá eran un 30 GB y acá eran 44, ahora nos va a asignar 375 y 556 por otro. Esto es lo que nosotros no queríamos, porque si no originalmente lo hubiésemos puesto al modo automático y directamente el disco nos quedaba de esta manera. La partición C nos queda demasiado grande, 375 GB, para tener solamente el Windows XP, cuando en el disco original era de 30 GB. Nosotros lo que vamos a hacer es manualmente, fíjense qué fácil que se hace, dice Proceed Relayout, o sea, vamos a proceder a redimensionar el tamaño del disco. Ahí lo marcamos, bien, y ahora vamos a ver cómo nos dice que podemos redimensionar este tamaño. Vamos a Next. Bueno, fíjense que ahí el disco está trabajando otra vez. Ahí estamos, Next. Bueno, y acá nos dice el archivo, fíjense. Tenemos una partición C, ya estamos hablando del disco del Tera, obviamente. Dice Select a partition to move or resize, then press Next. If you are satisfied with the partition layout, press the backup button. O sea, vamos a seleccionar la partición, fíjense que podemos cliquear en ambas particiones. Vamos a seleccionar la partición D, que es la que tenemos el conflicto. Fíjense que acá nos marca que es partición primaria activa, porque justamente identificó que en el disco de 80 teníamos como partición primaria la unidad C, desde donde iba a bootear Windows. Bueno, automáticamente va a convertir en el disco de 1 Tera, que es el que tenemos acá, nos va a convertir como primaria la partición C, porque estamos haciendo el clonado del disco de 80. Bueno, seleccionamos la partición, a mover o a redimensionar y aplicamos Next. Esa es la unidad que seleccionamos, que es la C, C y Next. Fíjense que acá ya tenemos más en detalle la unidad C. 375.1 GB en formato NTFS es lo que nos indicó el Highlands. Fíjense acá donde dice Unallocated Space After. Esto corresponde al valor que nos va a calcular, es una diferencia entre los 375.1 GB que teníamos asignados por defecto a lo que nosotros le asignemos acá. En nuestro caso era 131 menos 375 y nos va a dar un total de 244.1 GB. Fíjense cómo se redujo la partición a lo que nosotros le limitamos y nos dejó un espacio en gris que va a ser un espacio sin asignar, el cual después vamos a poder formatear o juntar con la unidad D, que es lo que vamos a hacer nosotros. Así que ahí tenemos seteado 131.0 GB, que es lo que nosotros teníamos pensado, y este resto se va a sumar con la unidad D y va a sumar un total de 80. Vamos a clicar en Next. Fíjense, ahí lo tenemos más visual. Fíjense la unidad C recortada. Fíjense el espacio sin asignar que nos dio acá. Y la unidad D. Nosotros vamos a cliquear en la unidad D ahora. Vamos a donde dice Next. Vamos a cliquear sobre la unidad D ahora. Recién lo hicimos sobre la unidad C. Fíjense cómo quedó partida a 131 GB, que es lo que le limitamos recién, más un espacio sin asignar en verde, o sea, un espacio libre. La unidad D, que originalmente tenía 556, vamos a hacer exactamente el mismo proceso, Next, para sumarle a la partición azul la partición verde. Vamos a donde dice Next y ahí tenemos. Fíjense que tenemos una partición D que empieza entre un espacio sin asignar, que era el espacio que quedó en verde acá. Nosotros lo que vamos a hacer es simplemente arrastrar esto, fíjense qué fácil que es, al 0 byte. Bien, fíjense que fue re simple. Y vamos a aumentar este tamaño, lo podemos aumentar de esta manera, fíjense qué fácil, y ahí sumó las 800 GB que les decía recién. ¿Qué hicimos acá? Acá redimensionamos la unidad D.
La unidad D, fíjense que el disco es como si fuese una especie de secuencia. Nosotros teníamos originalmente una unidad C, a la cual recortamos, y esta diferencia que quedó como espacio sin alocar, sin asignar. Lo que hicimos ahora en la unidad D, que arrancaba a partir de ese espacio sin asignar, lo corrimos para que arranque inmediatamente después de la unidad C, y le agrandamos el espacio de la partición sin asignar que nos quedó del disco C. Fíjense que la cuenta dio redondo como pensamos en un principio, 800 GB, por eso calculamos 131 en la partición C. Fíjense que lo podemos hacer de modo gráfico, lo podemos trabajar de modo a modo números, en modo de números. Fíjense que entonces ahora, espacio sin asignar antes de la partición D, 0 bytes. O sea, termina la partición C y arranca la partición D. No deja ningún espacio en blanco entre la unidad C y la unidad D. El tamaño de la partición es de 800.5 GB y espacio sin asignar, nada. Fíjense, 0 bytes. Vamos a darle Next y fíjense ahora visualmente cómo quedó. Fíjense qué lindo que quedó ahora. Ahora sí, tenemos una partición C de 131 GB, que era lo que nosotros queríamos, y una partición D de 800 GB completo para tener absolutamente todo el disco totalmente utilizable. Esto es lo que nosotros queríamos, esto es lo que nos permite hacer el Acronis desde el modo manual, no desde el modo automático. Fíjense que en el modo automático la partición C tenía aproximadamente 375 GB. Era demasiado espacio para tener el disco Windows XP, el sistema operativo Windows XP, cuando originalmente en el disco, en el primer disco de 80 GB, solamente tenía 30 GB asignados. Bueno, ahora tenemos 131 GB asignados y 800 GB libres para la unidad D, cuando originalmente la unidad D tenía 44.5. Expandimos la unidad D de 44.5 GB a 800.5 GB y expandimos la unidad C de 30 GB originalmente a 131 GB. Espacio en verde sin asignar que nos asignó en la instalación de Windows XP cuando se instaló Windows XP en el disco de 80 GB. Acá la sacamos, no es necesario. Así que tenemos completamente todo el disco utilizable y redimensionado para empezar a hacer el clonado. Ya lo tenemos perfectamente seteado. Vamos a clicar en Next. Vamos a cliquear en Back, Vamos a cliquear en Back. Dice, if you press the Back button, you will be asked to choosing to move method again and the change made here will lost. O sea que lo vamos a perder. Vamos a cliquear acá donde dice Proceed Reload. Entonces ya no vamos a hacer, acá este tilde, no vamos a hacer el redimensionamiento, la redimensión del disco. Ahora sí, teóricamente en Next nos tendría que dejar. Perfecto. Fíjense que acá nos tira un resumen antes de darle OK y hacer el trabajo. Van a ser 3 operaciones, nos dice acá. La primera operación es copiar una partición del disco 1, que corresponde al disco de 80, al disco 2, que corresponde al disco del Tera. La letra unidad va a ser la letra C. El sistema de archivos NTFS lo va a mantener. Originalmente esa partición tenía 30 GB y nosotros vamos a expandirla a 131 GB. Perfecto. Esa es la operación 1. La operación 2 va a ser una copia de partición también, del disco 1 al disco 2. Lo va a llamar como letra D, el sistema de archivos NTFS, cuando originalmente en el disco 1 la partición era de 44.5 GB y ahora la va a convertir a 800.5 GB. Perfecto. Y el método, la operación 3 es copiar el MBR del disco 1 al disco 2. Es decir, el disco 1, que era el booteable, ahora lo va a copiar hasta el MBR en el disco 2. De modo que nosotros, cuando terminemos esta operación, vamos a poder iniciar el disco del Tera. Previamente vamos a desconectar el disco de 80 y vamos a poder utilizar el disco del Tera como si fuese el disco de 80. Con sus redimensiones, con su sistema operativo y todos los archivos sin ningún tipo de pérdida. Obviamente vamos a asegurarnos que sea todo así antes de borrar el disco de 80, y una vez que sea todo así podemos sacar el disco de 80 y tener el disco para hacerle un formateo bajo nivel tal como hicimos con el disco de el Tera.
Si yo cliqueo en Proceed, va a hacer los 3 pasos, quizás tarde bastante, puede tardar unas 3 o 4 horas, dado que el disco al que vamos a copiar, el disco destino es de 1 tera, entonces puede que tarde bastante tiempo, así que no es más que eso. Fíjense que es muy simple, muy visual, muy intuitivo y cualquier usuario lo puede hacer, y es un trabajo que quizás en modo DOS sea un poco más complicado, ya que no tenemos todas las herramientas gráficas y visuales que pudimos mostrar acá. Como les acabo de mostrar, hicimos un clonado de disco de distintos tamaños, sin perder ningún tipo de datos. Esto es muy útil cuando vamos a hacer un upgrade de la capacidad del disco rígido de una máquina. No necesariamente como era en el caso de Norton Ghost, el legendario Norton Ghost, que ambos discos tenían que ser misma interfase y hasta mismo tamaño. Bueno, en este caso no, fíjense que con el Seagate Disk Wizard nosotros podemos hacer redimensionamientos de discos, clonado de discos y muchas otras opciones que no seleccionamos recién en la primer pantalla, pero que nos permite crear nuevos discos, reparticionar y muchas utilidades muy útiles para cuando tenemos un disco nuevo y no necesitemos clonado. También nos sirve este programa para hacer muchas funciones, tiene muchas herramientas para redimensionar discos y hacer particiones que quizás tengamos que hacerla con otro programa. En este mismo programa tenemos todas estas opciones. Bueno, como les dije recién, es para mi blog en www.logic.net y los invito a que me hagan cualquier tipo de pregunta y consultar cualquier tipo de inquietud que tengan sobre este tipo de procesos. Muy bien, hasta el próximo video, los saludo, hasta luego. Bueno, esto es como un bonus track que estoy haciendo. Fíjense cómo es el cartel de confirmación de que el procedimiento se realizó correctamente. Ahí tenemos un signo de admiración en forma verde y nos felicita por usar Seagate Disk Wizard y que la operación se ha completado satisfactoriamente. Tenemos un botón de OK, o sea que otra cosa no podemos hacer. Botón de OK. Y fíjense que ya tenemos el disco completamente clonado. Este era el original, donde teníamos originalmente los datos, la partición de 30 en la unidad C y la partición de 40 en la unidad D. En la partición C teníamos el sistema operativo Windows XP y este disco era booteable para que iniciara el sistema operativo. Ahora lo tenemos clonado al nuevo Western Digital de 1 tera en una partición C de 131 GB redimensionada con el programa que acabamos de mostrar recién, y una partición D para datos de 800 GB libres, y también se generó el MBR, por lo tanto el disco es booteable desde la partición C.